Dios les bendiga en este día. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu presencia entre nosotros. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Rey y Señor, y te dedicamos esos minutos, mis hermanos y yo, para adorarte, para reconocerte, para saber qué es estar en ti y ser guiados en tu nombre. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Dice este canto: vengo a postrarme ante ti, Jesucristo. En tu presencia hay gozo en plenitud. Vengo a postrarme ante ti, Jesucristo. En tu presencia hay gozo en plenitud. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito en adorarte, Señor. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito en adorarte, Señor. Dios, qué verdad es conocerte, y apenas que entendemos un poco cada vez más y hay gozo en nuestros corazones, que este sentir esté en nosotros cada día. Señor, te pedimos por nuestros hermanos, nuestros familiares que tienen algún malestar, alguna dolencia, por enfermedades, Señor. Te pedimos por consolación para la familia Jaramillo, Rojas, Marroquín, Cavazos, Tamés. Señor, gracias porque estás con nosotros, estás entre nosotros, y aquí estamos para meditar en ti. Te adoramos, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el libro de Filipenses capítulo 2 se nos habla acerca de Cristo Jesús, y es uno de los pasajes más hermosos, más claros de lo que es la obra de Cristo Jesús. Y desde el versículo 5, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, que habitaba en la majestad y en las alturas, en la plenitud, Padre Dios, Hijo Dios, Espíritu Santo Dios, rodeados de millones y millones de ángeles,
dándoles adoración y gozando ellos con esta comunión íntima, maravillosa, que no puede empeorar, pero tampoco puede mejorar, porque ya es plena. Él vio que el ser humano estaba en una condición ya lamentable por su propio pecado, y el Señor vino, se despojó a sí mismo de su majestad, de su iluminación, y se hizo como un ser humano. Y recordemos lo que pasa allá en la Navidad. Él nació en un pesebre, en un establo, en una aldea muy pequeña, en una región muy apartada del centro del mundo occidental en aquel entonces. Nació en Belén y de la forma más humilde. Nuestro Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Una vez le preguntaron: Señor, ¿dónde moras? O quiero ir contigo. No tengo dónde morar, porque Él estaba siempre andando, Él estaba siempre caminando, haciendo la voluntad de Dios, compartiendo el mensaje, las buenas nuevas del reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo también dice la palabra que, sabiendo quién era y a dónde iba a ir, Él tomó una vasija con agua y una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y cuando hablaban en contra de Él, lo martirizaban, lo golpeaban. Dice Isaías 53 que Él no abrió su boca, no se defendió. Él no pidió miríadas de ángeles para que asesinaran a todos los que estaban en su contra, porque Él vino a vivir entre nosotros. Él se despojó y tomó la más baja condición del ser humano, y en su muerte fue muerte de cruz, una muerte dedicada para los que estaban en contra de lo que debía ser correcto, para malhechores, para traicioneros. Dice la palabra de Dios: maldito el que es colgado de un madero. Pero Él sufrió esta maldición para que nosotros tuviéramos la bendición. Aparte, es una muerte, es una ejecución de este preso político, y aparte era una muerte muy dolorosa, muy terrible, que no voy a describir, pero es un ejercicio espiritual bueno y tremendo analizar un poco esto. Pero al sufrir esta muerte, imaginémonos en estos tiempos que alguien es acusado y pues se le da la pena máxima a la silla eléctrica, y uno dice: qué mal fue, o se lo merecía. Eso fue, hermanos, una ejecución. Y nuestro Señor tomó esto por amor de nosotros, por amor hacia nosotros. Ahora, hay algo muy interesante en este pasaje. Yo comencé a leer desde el versículo 5 y dice, y así muy rápido, que haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo. Y luego relata lo que hemos estado meditando estos breves minutos de lo que hizo el Señor. Pero desde el versículo 1 en este capítulo 2 de Filipenses dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y hacer esto, amados hermanos, es una de las cosas más difíciles. Si nos están pidiendo aquí que tengamos un mismo sentir, y ya saben que todos nosotros tenemos una diferente forma de pensar, hay alguna situación que resolver, cada quien tiene su idea, y sobre todo acá en el norte de México, que todos somos, bueno, muchos son industriosos, emprendedores, y pueden resolver las cosas. ¿Y cómo sería esto? Y nos dice la Escritura: sientan lo mismo, estén juntos. Quiere decir que de entre todos, ya sea en consenso o que haya un líder que diga: esto es lo que vamos a hacer, todos tendríamos que aceptar este hecho.
o cuando algún momento estemos enojados, estemos resintiendo algo que nos dijo, a una lesión que nos haya hecho una persona, y en nosotros está el responderle también, que ven que yo también sí sé, nadie me puede hacer menos, ¿cómo me voy a dejar? O recibir la corrección, aunque sea algo bueno de alguien. ¿Cómo estamos por dentro? Ahí batallando, aguantando, y lo que pide el Señor es que veamos por el bien de los demás, que nos callemos, no solamente con nuestra boca, sino en nuestro corazón aceptemos. Y nos da entonces este maravilloso ejemplo de Cristo Jesús. Háganle como Cristo, que Él, siendo el más alto, se despojó sin tener que hacerlo, por amor, porque Cristo muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecadores, murió por nosotros, sin tener que, pero por eso, por ver nuestra condición, Él vino a nosotros y se despojó de la gloria, por decirlo así, de tener una gran condición entre el ser humano. Podríamos pensar, bueno, ya bajó demasiado, bueno, vamos, que tenga un lugar alto entre lo más bajo. No, parece que fue lo más bajo de entre lo más bajo, porque así quiso el Señor, tanto darnos el ejemplo, pero también salvarnos de esta forma. Ahora, cuando leemos esto, nos da un motivo de adoración. Dice al final, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Al conocer esto y recibir su humillación, pero también su exaltación en la resurrección, es para dar gloria, es para darle adoración. Eso sí es cierto, pero hay que recordar que el sentido de este pasaje es, al ver el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros hagamos lo mismo que Él. Cuando estamos en Cristo, buscamos las cosas de Cristo y sus palabras, vivirlas entre nosotros. Estar en Cristo, o seguir el nombre de Cristo, u orar en el nombre de Cristo, no solamente son palabras para terminar una oración, no son solamente una fórmula mágica o correcta para hacer las cosas o decir las cosas. Es para decir que estamos o buscando cada vez más estar con Cristo y en Cristo, que eso entra en nuestra vida, nos convence en el corazón de nuevas cosas y hace que nuestras acciones sean el reflejo de estas nuevas creencias. Nuestro Dios está interesado no solamente en las cosas externas que todos ven, si son buenas o malas, sino lo que hay en el corazón. Podemos fingir mucho tiempo. Es más fácil, yo creo, irnos de misioneros a un país pobre, más pobre que el nuestro, que buscar resolver situaciones difíciles con alguien que detestamos, ¿sí o no? Sin embargo, en Cristo Jesús cada vez más es posible, porque Él nos lo pide, y si nos lo pide es posible. Podemos seguirle a Él, y estar en Cristo entonces es hacer las cosas que Él hizo. El que dice que anda en Cristo debe andar como Él anduvo. Mis hermanos, esto pensamos todavía en lo grandioso de Cristo, pero en nuestra vida pensamos para realizar, no es fácil, no es nada fácil. Pero ustedes y yo, todo ser humano, estamos en esta misma lucha, en este mismo convencimiento de hacer la obra de Dios y la voluntad de Dios. Vamos a orar. Les invito a que oremos específicamente por esto, de comprender cada vez más el amor de Cristo, todo lo que implicó esta secuencia de hechos que vimos en Filipenses capítulo 2, y cómo esto mismo que entendemos y nos gozamos de tanto amor, Él quiere que nosotros a su vez lo mostremos con las personas. Gloria a Dios. Bendito Dios, grandioso es, bendito es nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, ejemplo les he dado para que ustedes también lo hagan. Y Señor, te pedimos
que seamos cada vez más llenos del Espíritu Santo, que estemos cada vez más sumergidos en tu obra, en tu nombre, para que hagamos lo que decimos creer. Señor, llena nuestros corazones con el poder de tu Espíritu Santo. Habita, ven, quédate, aduéñate de cada rincón de nuestro ser, y así crecer en ti, Señor, y poder hacer esto no por sufrimiento, no por tener que, o no buscar hacer esto que pides para conseguir cosas, sino porque también ese amor que nos has dado brota hacia otras personas y cosas. Gracias te doy, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, les pido que sigan viendo nuestras transmisiones y que estemos aquí mientras así lo diga la Secretaría de Salud del Estado, reuniéndonos los domingos en forma presencial y también cada vez que transmitimos. Entonces, hermanos, Dios les bendiga, que les vaya muy bien.